Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? ¿Se me Buenas tardes, escucha? profesora. Sí, se la escucha bien. Muchas gracias, gracias por responder. Bien chicos, vamos a comenzar con nuestra clase. Soy la profesora Raquel Vázquez y conmigo van a trabajar el curso de lenguaje. Bien, entonces les voy a explicar un poquito la metodología. La clase es mayoritariamente expositiva. Bien, yo voy a hacer la exposición de la parte teórica. Vamos a apoyarnos con algunos ejercicios. Vamos a tener ejercicios durante la explicación, siempre y cuando el tema sea corto, porque mi objetivo es que desarrollemos todas las preguntas de nuestro cuadernillo también. ¿Ok? Entonces, si el tema teóricamente es un poco denso, ya no hacemos ejercicios dentro de la explicación teórica, pero sí resolvemos nuestras 12 preguntas planteadas en el cuadernillo. ¿Ok? En cuanto a la participación, deben plantear todas sus dudas. Tengan toda la confianza, chicos, para hacer sus preguntas. No, no solamente vamos a responder preguntas que sean muy complejas, sino también desde lo más básico. Recuerden que el curso comienza desde cero prácticamente, como para que ustedes no tengan dudas. Bien, siempre comienzo mis cursos diciendo que este curso en particular, creo que es el más fácil de todos para ustedes. Y tienen una gran ventaja. ¿Por qué lo digo? Porque aquí casi todos, si no es que todos, son hablantes nativos del español. Es decir, es la lengua madre, por lo menos tienen amplia experiencia con la lengua. Entonces, si ustedes hablan de manera fluida la lengua, es porque conocen su estructura interna. Bien, por eso digo que tienen una gran ventaja. Lo único que vamos a hacer es teorizar sobre ese conocimiento que ustedes ya tienen. Vamos a emplear la terminología adecuada y vamos a hacer que ustedes sean más conscientes de las reglas que ya usan en la lengua española. Bien, chicos. Entonces, por el momento no tengo chat. Veo que el chat no me aparece disponible, pero si tuvieran dudas, les voy a agradecer que levanten la mano y enciendan su micrófono para que puedan participar. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces, nuestro primer tema corresponde a la comunicación. ¿Por qué es el primer tema? Porque es con lo que primero vamos o iniciamos el curso de lenguaje. Porque este tema abarca todos los seres vivos. Todos los seres vivos se van a comunicar, ¿bien? Entonces es lo más amplio, lo más general que hay. Por eso es el primer tema. Posteriormente, ya vamos a ir delimitando los temas para centrarnos solamente en el ser humano. Entonces, hoy comenzamos con lo más amplio, que es la comunicación, y llegamos a delimitarlo al lenguaje, que es algo propio del ser humano. Bien, lo primero que vamos a hacer es definir a la comunicación. Mira, etimológicamente, el término comunicación es un latinismo, es decir, proviene del latín. Bien, ¿qué significa? Significa intercambiar. ¿Qué es lo que se intercambia en la comunicación? Se intercambia información. Hay una interacción social. Bien. Entonces, cuando definimos en la comunicación, podemos decir que se trata de un proceso social, bien, que consiste en el intercambio de información. ¿Por qué esta característica de ser social? Porque los seres humanos, o mejor dicho, los seres vivos, para que se comuniquen, tiene que haber interacción mínimo entre dos o más seres. Bien,
Por eso decimos que es un proceso social. Pero ¿por qué también la definimos como proceso? Y es que va a tener un inicio, un desarrollo y un término. Va a pasar por diferentes etapas. Bien. Ahora, ¿qué es lo que se intercambia? Yo les decía información. Esta información va a estar conformada por pensamientos, sentimientos, ideas, ¿bien? Todo lo que alguien desea transmitir. Entonces, hasta ahí ya tenemos el concepto de comunicación. ¿Qué se entiende por la comunicación? ¿Bien? Miss, Miss, Sí. disculpa que le interrumpa, ya tiene chat ya se lo acabo de poner ya. A ver, vamos a ver. Sí, tutor, pero me sigue saliendo como que no disponible. Así, a ver, ahorita reviso de nuevo para ponerlo, ¿sí? Porque yo ya lo había puesto ya, justo ahorita, pero aún nada, Ok, ¿verdad? no, aún nada. ¿Tendré que salir y Ok. volver a ingresar? A ver, por favor. Ok, chicos, un minuto, regreso en un instante. Sí, aún sale como que no está disponible. Ok, Bien, ok, justo ahorita lo estoy haciendo. De nuevo, ok, ¿sí? Le muy aviso. amable, tutor. Ok. Gracias. Bien, chicos. Entonces, en esta diapositiva, disculpen la interrupción, chicos, problemas técnicos. En esta diapositiva se observa la clasificación de la comunicación. La manera más general para clasificar a la comunicación es como humana y no humana. Esto hace una distinción entre la comunicación entre los seres humanos y los animales y las plantas. El mismo nombre ya es bastante claro, ¿no? La comunicación humana está presente en los seres humanos y la no humana en los animales y las plantas. Esto corrobora lo que estábamos mencionando, que todos los seres vivos se van a comunicar. ¿Ok? A ver, dentro de la comunicación humana, como pueden ver en el esquema, van a encontrar una comunicación verbal y una comunicación no verbal. Revise, por favor, Miss. A ver, veamos. Sí, ya tengo chat. Muchas gracias, tutor. Se lo agradezco mucho. Ok. No, no se preocupe, Miss. Listo. Ok, chicos, excelente. Ahora sí pueden usar el chat para sus preguntas. Bien. Bueno, entonces estábamos en la clasificación de la comunicación humana. Yo les decía, como se observa en este esquema, van a tener una comunicación humana verbal y una humana no verbal. Eh, ¿Por qué recibe esta denominación de verbal y no verbal? Va a ser verbal porque en este tipo de comunicación se va a emplear un código. Bien, un código lingüístico. Entonces ahí vamos a ver a qué se refiere un código lingüístico. Un código lingüístico es equivalente a decir una lengua. Entonces, en la comunicación humana verbal se va a emplear un código lingüístico. Esta comunicación humana verbal también va a ser llamada lingüística. Entonces, es comunicación humana verbal o lingüística. Toma nota de ello para que no te queden dudas. Bien, cualquiera de las dos denominaciones.
Y ya sabes la razón, es el uso de un sistema lingüístico, es decir, de un código. En otras palabras, de una lengua. También podemos distinguir que en la comunicación humana verbal hay dos tipos. Puede ser comunicación humana verbal oral o puede ser comunicación humana verbal escrita. Bien, todo va a depender de cómo es que se emplee el código lingüístico. Bien, en la comunicación humana verbal oral, llamada también acústica, se va a emplear la lengua de forma hablada. Es decir, es la forma más natural como se emplea la lengua. Recordemos, chicos, que cuando las lenguas surgen de manera hablada. Es lo natural. Bien. Entonces, cada vez que se transmite información de manera hablada, vamos a estar frente a una comunicación humana verbal oral. Pero si la lengua tiene escritura y la comunicación se hace por medio de un sistema escrito, entonces va a ser una comunicación humana verbal escrita, llamada también visuográfica. ¿A qué obedece esta denominación de visuográfica? Lo que pasa es que ahí se emplea el sentido de la visión y lo que se hace es diseñar grafías. Por eso es visuográfica. ¿Bien? Ok. Muy bien. Listo. Recordemos, chicos, que no todas las lenguas del mundo van a tener escritura. ¿Bien? ¿Cómo se llaman? Vamos a ver si ustedes recuerdan. ¿Cómo se llaman las lenguas que no tienen escritura, chicos? ¿Quién recuerda? ¿No ágrafas? Muy bien. Las que no tienen escritura son ágrafas, ¿no? Y las que tienen escritura son no ágrafas. ¿Bien? Ok, listo. ¿Por qué sucede ello, chicos? Lo que pasa es que la escritura es un sistema que inventa el ser humano para poder registrar información. Entonces es algo artificial, es algo inventado. ¿Bien? Y no todas las lenguas cuentan con ello. Pero sí todas las lenguas van a ser consideradas como orales porque todas surgen de manera hablada. ¿Bien? Nosotros en el desarrollo del curso, chicos, tenemos un punto que se centra en la escritura del español, por si acaso. ¿Bien? Me parece que lo vemos en la semana 5. Ahí hacemos una pausa a la gramática para trabajar escritura. ¿Ok? Bueno, entonces hasta aquí, ¿cómo vamos, chicos? ¿Hay alguna preguntita? ¿Vamos bien? ¿Todo bien? ¿Sí? Sí, visita. Excelente, excelente. Muy bien. Ya, entonces volvemos a nuestro esquema. Ya hemos trabajado la primera parte de la comunicación humana verbal. Ahora vamos a ver la no verbal. Se llama no verbal porque en este tipo de comunicación no se emplea ningún código lingüístico. Entonces va a ser humana no verbal, llamada también no lingüística. Y esta puede ser auditiva, visual, táctil, gestual o química. Va a depender del tipo de código que se emplee. Entonces vamos a revisar algunos casos. ¿Bien? Muy bien. Comenzamos con la comunicación humana no verbal auditiva. En este caso, la comunicación se va a dar a través de la emisión de sonidos. Por ejemplo, cuando estamos en la carretera y si alguien está conduciendo y escucha la sirena de una ambulancia o de un policía, solamente por el sonido de esa sirena sabe que debe ceder el paso.
¿Qué significa? Debe abrir camino, ¿no? Para que pueda pasar ese vehículo. ¿Por qué? Porque la sirena te indica que está frente a una emergencia. Bien, entonces ahí hay una comunicación no verbal auditiva. La información se transmite por medio de sonidos. Pero también se puede dar una comunicación humana no verbal visual. En este caso, la comunicación o la transmisión de mensajes se daría por medio de imágenes, ¿no? Como las que estamos observando. Bien, entonces por medio de imágenes. También podríamos tener una comunicación no verbal táctil, que se da por medio del contacto físico. Bien, por ejemplo, cuando alguien le da la mano a otra persona, cuando abrazas a otra persona, cuando le das palmadas en la espalda a alguien, cuando le das un beso a alguien. Esa es una comunicación no verbal táctil. Bien, porque hay transmisión de información, pero por medio del contacto físico. Muy bien. Podemos hablar también de una comunicación humana no verbal gestual. En este caso, el mensaje se envía, dice, por medio de movimientos del cuerpo, manos y rostro. O sea, el cuerpo, los movimientos que hacemos con el cuerpo son los que transmiten la información. Finalmente, podemos hablar de una comunicación no verbal química. El mensaje se va a transmitir por medio de la segregación de ciertas sustancias químicas, que muchas veces no somos conscientes de ello, ¿bien? Pero transmiten información. Por ejemplo, las feromonas, ¿no? Todos estos casos que hemos revisado son tipos de comunicación en los que no se va a realizar el uso de un código lingüístico. ¿Bien? Muy bien. Volvemos a nuestro esquema y observamos que faltaría la comunicación no humana. Vamos a hablar de la comunicación no humana y nos vamos a centrar más en la comunicación que se da entre los animalitos. ¿Bien? No hay tantos estudios sobre la comunicación entre las plantas, hay más estudios sobre la comunicación animal. ¿Bien? Muy bien. A ver, esta comunicación no humana puede ser acústica, visual, táctil o química. Por ejemplo, la acústica. Cuando las aves cantan, cuando los animales gruñen, cuando hay bufidos, aullidos, transmiten información. Si tienes un perrito en casa, debes haber percibido que en algunos momentos escuchas que en casas vecinas están ladrando o aullando perros y tu perro se pone inquieto o hace lo mismo. Ese es un tipo de comunicación, es un tipo de comportamiento que han heredado de los lobos. Recuerda que los lobos se comunican así. Bien, aúlla un lobo y todos le van a hacer el coro, ¿no? Entonces sucede algo similar con los perros. También podríamos decir o hablar sobre una comunicación no humana visual. Por ejemplo, dice el color de plumaje, el cambio de pigmentación, el tipo de pelaje que tienen, ¿no? Hay una diferencia, por ejemplo, entre los machos y las hembras. Entre el león y la leona, el que tiene más pelaje y es más llamativo es el león. Lo mismo en las aves, ¿no? Por ejemplo, el pavo real es más vistoso que la pava real, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ese tipo de plumaje que tiene, ese tipo de pelaje que presentan los leones, por ejemplo, hacen o llaman la atención de la hembra. Eso es normal en la naturaleza. Siempre los machos son los más vistosos, ¿no? Es una manera de cómo captar la atención de la hembra. Bueno, también puede ser una comunicación humana táctil, ¿no? Por medio de lamidos, acicalamientos, picoteos. Bien. Si tienes más de un perrito en casa,
de repente tienes 2 o 3 perritos o gatitos, debes haber observado que en algunos casos entre ellos se lamen los ojos, las orejas, ¿no? Se acicalan entre ellos. Eso también es un tipo de comunicación. O la comunicación química, también por medio de segregación de sustancias químicas. Hay algo que es muy cercano a nuestro entorno, que es muy conocido, y es el comportamiento de los perros machos cuando los sacas a pasear, ¿no? Deben haber notado, no sé si ustedes tienen perritos, o han visto que cuando alguien sale con un perrito macho, el perrito deja orina conforme va avanzando, olfatea y deja orina, olfatea y deja orina, y es un comportamiento recurrente, ¿no? Eso es lo que va haciendo. ¿Por qué? Porque al dejar la orina, está dejando su propio olor. Entonces es una forma como va marcando su territorio. Bien, es un tipo de comunicación. Por eso todos los perros machos hacen lo mismo. Bien, esa es una comunicación también, considerada como química. Muy bien. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? Entonces vamos a trabajar nuestro primer ejercicio. Tenemos un ejercicio. Hay que clasificar los actos comunicativos y las imágenes que también son actos comunicativos. Bien. A ver, tienen algunos minutos para que los analicen.
Muy bien. Muy bien. Miss, no lo veo, no lo veo. Vamos a ver. A ver, dice, Mariela y su prima estaban conversando cuando Mariela recibió un mensaje en su celular. Le dijo a su prima que debía irse inmediatamente. Para despedirse, la abrazó fuertemente. Entonces, Mariela y su prima estaban conversando. Esa es una comunicación verbal oral. Mariela recibió un mensaje en su celular. Esta es una comunicación verbal escrita, ¿no? Porque es un mensaje escrito. Le dijo a su prima, entiendo que es verbal oral. Y finalmente la abrazó. Ese es no verbal táctil. Efectivamente, tu respuesta correcta aparecía en David. Muy bien. A ver, clasificamos los tipos de comunicación. Una bandera roja es una comunicación humana no verbal, porque no se usa una lengua. Va a ser no verbal, visual. Bien. Luego, el lenguaje de señas, ¿no? Que es lo que se está empleando ahí. También es no verbal. Pero en este caso va a ser gestual, ya que se están realizando movimientos del cuerpo. La tercera imagen, comprendo que es la sirena o es la corneta de un heladero. Entonces, esta también es no verbal, pero esta va a ser acústica. Bien. Y finalmente, efectivamente, no se leía la conversación, pero debo entender que es una conversación de WhatsApp. Entonces voy a decir que es verbal porque se usa una lengua y es escrita. Si pusiste visográfica, también era correcto. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Vamos bien, chicos? ¿Sí? Listo. Sí, Vamos a profesora. hablar muy bien, excelente. Vamos a hablar ahora sobre los elementos de la comunicación. ¿Qué son los elementos de la comunicación, chicos? Los elementos de la comunicación son todos los participantes de un acto comunicativo. ¿Ya? Son todos los que van a participar de un acto comunicativo. Hablamos del emisor, el receptor, el mensaje, el código, el canal, la circunstancia, el referente. Todos estos que estás observando en la diapositiva van a ser los que van a participar de un acto comunicativo. El emisor es el que emite el mensaje. Por eso se llama emisor. Es el punto de partida del mensaje, es quien construye el mensaje porque él desea transmitir la información. Ese es el emisor. Mientras que el receptor es el que va a recepcionar el mensaje, es el que va a recibir el mensaje. Bien, por ende va a tener que interpretarlo. El mensaje es toda la información que se desea transmitir del emisor al receptor. Bien. Ahora, para que el mensaje llegue del emisor al receptor, tiene que viajar por un canal, tiene que ir por un medio, un soporte físico que lo lleve. Ese es el canal, ¿ya? Todo mensaje debe viajar por algún tipo de medio. Por ejemplo, en estos momentos, el Internet hace posible que mi información llegue. También el aire, porque tú estás percibiendo los sonidos, ¿no? Si yo leo una noticia en un periódico, entonces mi canal va a ser el papel, que es donde aparece el mensaje. ¿Bien? Ahora, también vamos a hablar de una circunstancia. ¿Qué es la circunstancia? La circunstancia es el momento y el lugar del acto comunicativo. Momento y lugar del acto comunicativo. Bien. Todo acto comunicativo va a suceder en un determinado momento y en un determinado lugar. Muy bien. Por ejemplo, ahora que está sucediendo un acto comunicativo, vamos a decir, ¿cuál es el momento y el lugar? En mi caso, sería mi casa, porque estoy en mi casa, y
el momento son las 4:35 de la tarde. Bien, esa sería mi circunstancia, la circunstancia de este acto comunicativo. Bien. También vamos a identificar a un referente. ¿Qué es el referente? El referente es a lo que se refiere el mensaje. Por eso se llama así, referente. Algunas veces coincide el referente con el mensaje. Otras es una parte del mensaje. ¿Bien? Por ejemplo, si yo les dijera, cuando fui a la librería, compré una caja de colores. ¿A qué se refiere mi mensaje? ¿De qué está hablando mi mensaje? Mi mensaje está hablando de la caja de colores. Entonces, en sí, la definición del referente es elemento de la realidad que se evoca en el mensaje. Ese es el referente. Elemento de la realidad que se evoca en el mensaje. ¿Bien? Muy bien. Y hemos dejado para la parte final al código. ¿Por qué? El código es el sistema de signos que se emplea para construir un mensaje. Ese es el código. Bien, ese es el código. Entonces, hay diferentes tipos de códigos, pero uno de ellos es el código lingüístico, por ejemplo. No sé si ustedes recuerdan cuando trabajaban en el colegio sobre los elementos de la comunicación y les decían código, ya, la lengua española, decían ustedes, en muchos casos, por no decir en casi todos, ¿no? Casi todos los ejemplos eran sobre la lengua española, ¿no? Ese era el código. ¿Por qué? Porque se usaba el español, o sea, el español era el sistema de signos que se empleaba en la construcción del mensaje, ¿ya? Pero pueden haber otros, o sea, no necesariamente va a ser siempre una lengua. Tienen que especificarte en el acto comunicativo para que tú puedas determinarlo. Este elemento, chicos, es el más social de todo acto comunicativo, ¿ya? Es el elemento más social. ¿Por qué recibe esta característica? Porque para que haya comunicación es necesario que el emisor y el receptor conozcan y manejen el mismo código. Porque si uno de ellos no conoce o no maneja el mismo código, entonces no se va a concretar el acto comunicativo. Por esa razón. ¿Bien? Por esa razón. Muy bien. Hay dos procesos psicobiológicos importantes que ocurren con este elemento. La codificación y la descodificación. ¿En qué consiste la codificación? La codificación consiste en unir significados a signos. Obviamente, el que va a realizar esta acción es el emisor. ¿Por qué? Porque él quiere construir el mensaje. Y la descodificación es lo contrario. Es cuando tú extraes de un signo su significado. Por ejemplo, si yo les digo, a ver chicos, los que saben inglés, ¿qué significa la palabra house? Probablemente me van a decir, casa, miss. ¿Qué es lo que has hecho? Has descodificado. Has escuchado un signo lingüístico, que en este caso era house, y has extraído su significado. ¿Cuál es su significado? Casa, que es lugar donde viven las personas. Eso es descodificar. ¿Qué es codificar? Si yo te digo, por ejemplo, ¿cómo dices perro en inglés? Entonces inmediatamente tu cerebro, muy bien, ella está codificando. El cerebro dice, ya, perro en inglés, dog. Ya estás. Eso es codificar. Unir significados a signos. ¿Ya? Muy bien.
Recuerda entonces, el emisor codifica, el receptor descodifica. Ahora, yo he visto que en algunos casos, cuando hablan de los elementos de la comunicación, me hablan del ruido. Y no está aquí en este esquema. Sí, no está en el esquema porque a diferencia de los que aparecen en el esquema, estos siempre están en todo acto comunicativo. El ruido no, no siempre. A veces sí, a veces no. ¿Ok? Y cuando aparece el ruido, puede dificultar el acto comunicativo o simplemente puede impedirlo. ¿Ya? Por ejemplo, si en estos momentos yo estoy hablando con ustedes y escuchan, digamos que empieza a tocar un claxon muy fuerte, van a dejar de escucharme. Ese es un ruido que impide el acto comunicativo. Muy bien, listo. ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos, de esta parte? No, profe, todo claro. Listo, muy bien, muy bien. Seguimos. Entonces tenemos un ejercicio relacionado, ¿sí? Solamente el 1, ¿ya? Solamente el 1, el 2 lo vamos a hacer después, porque nos falta todavía un poquito de marco teórico para el ejercicio 2, ¿ok? Muy bien, muy bien. En el acto comunicativo, Carlos me comentó que debíamos presentar el trabajo final mañana. Carlos es el emisor, ¿no? Es el que quiere transmitir la información. Ese me representa el receptor, que en este caso soy yo. Y el trabajo final es a lo que se refiere el mensaje. Entonces voy a clasificarlo como referente. Muy bien, chicos, excelente. Listo. Luego trabajamos el ejercicio 2, no se preocupen. Pero para ello tenemos que revisar esta teoría, que tiene que ver con el lenguaje. A ver, ¿qué sucede aquí, chicos? Ya cuando trabajamos lenguaje, estamos trabajando algo más específico, ¿ya? Más delimitado. ¿Por qué te digo más delimitado? Porque mientras la comunicación era un proceso que se presentaba en todos los seres vivos, bien, el lenguaje solamente se va a presentar en el ser humano. Entonces, definamos lenguaje. El lenguaje es una capacidad exclusiva del ser humano que le permite aprender lenguas. O sea, gracias al lenguaje, chicos, ustedes pueden aprender 1, 2, 3, 4, 50 lenguas si desean. Porque tienen esa capacidad que les va a permitir aprender las lenguas. Y esa sería una diferencia fundamental con los animales, por ejemplo. Se dice que los animales carecen de lenguaje porque ellos no pueden aprender códigos lingüísticos, o sea, su cerebro no tiene una capacidad especial para ellos. Eso es el lenguaje. Bien, eso es el lenguaje. Capacidad exclusiva del ser humano que le permite el aprendizaje de las lenguas. Bien, muy bien. ¿Cuáles son sus características? Pues el lenguaje es innato, es decir, que no es algo que tú vas a aprender. El lenguaje nace contigo. Bien, nace contigo. Es universal porque todos los seres humanos van a presentar lenguaje. Y es limitante porque esta capacidad está supeditada al uso que hagamos del cerebro.
bien, podría verse modificado con la evolución de la especie. ¿Cómo sabemos que existe el lenguaje? Porque existe la lengua. ¿Qué es la lengua? La lengua es un sistema de signos lingüísticos, bien, con los cuales tú podrías o puedes codificar y descodificar. O sea, con este sistema, con el conocimiento de este sistema, tú puedes crear mensajes y comprenderlos. Es psíquica, entre paréntesis, ponle abstracta también, porque a veces te dan la otra denominación que es abstracta, pero se refieren a lo mismo, ¿no? ¿A qué se refieren en sí? A que la lengua se encuentra en la mente del hablante. Bien, ahí se encuentra la lengua. Por eso decimos que es abstracto. Es social porque las lenguas son compartidas por grupos humanos. Diferentes grupos humanos van a compartir las lenguas. Y es un producto histórico. ¿Por qué decimos que es un producto histórico? Porque las lenguas son heredadas a través de las generaciones. Si yo a ti te pregunto, ¿quién te enseñó español? Probablemente me vas a decir que fue tu mamá, tu papá, tus abuelitos, pero a la larga nos vamos a dar cuenta que se trató de una generación que pasó a otra generación. Cuando tengas hijos, si es que decides tenerlos, tú les vas a enseñar una lengua. Si estás aquí, les enseñarás español. Si te vas a Francia, pues le enseñarás francés o español y francés. Cualquier lengua, ¿bien? Pero todas van a pasar de una generación a otra. Por eso se dice que es un producto histórico. Profesora, entonces el lenguaje me permite aprender lenguas. ¿Cómo yo puedo afirmar que existe el lenguaje, que existe la lengua? Bueno, porque existe el habla. El habla es el uso del sistema de signos lingüísticos. O sea, de este fenómeno lingüístico, porque este es el fenómeno lingüístico, chicos, lo único concreto es el habla. En realidad eso es lo que vamos a percibir, el habla. ¿Bien? A diferencia de la lengua, el habla es en parte psíquica y en parte física. Por eso se conoce como psicofísica. Es individual, mientras la lengua la manejaba una colectividad, bien, un grupo, el habla lo va a manejar una sola persona. Y es un acto momentáneo. ¿Por qué es un acto momentáneo? Porque la forma como nosotros usamos una lengua no es algo que va a traspasar la barrera del tiempo, queda simplemente en el momento. ¿Bien? Por esa razón. Muy bien. Ok, entonces hemos definido, chicos, hemos definido lo que es lenguaje, lengua y habla. ¿Qué es lo concreto de este fenómeno? Lo concreto va a ser el habla. ¿Ya? Eso hay que tenerlo muy claro. ¿Hay alguna pregunta de estos tres conceptos? ¿Algo que no esté muy claro? Seguimos con el término de idiomas. ¿Qué es el idioma, chicos? El idioma es una lengua. ¿Bien? Es una lengua en realidad. Solo que es una lengua que ha sido definida en términos extralingüísticos. O sea, algo que escapa a la estructura interna en sí de la lengua. Bien. Va a depender de la política de un Estado para referirnos a un idioma. Un idioma es una lengua que tiene un estatus diferente. ¿Por qué? Porque un Estado le otorga ese estatus. No quiere decir que sea superior o mejor que otras, por si acaso, pero políticamente sí va a tener un nivel diferente. ¿Ok? ¿Qué o cuál es la situación de las lenguas de nuestro país? Bueno, la Constitución política del Perú
les ha dado el estatus de lengua, de idiomas, a todas las lenguas que se hablan aquí. Entonces, en el artículo 48 de la Constitución te dice, son idiomas oficiales, el castellano, y en las zonas donde predominen, también lo son el quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenes según la ley. ¿Bien? Entonces, ¿eso qué significa? Tú puedes decir el idioma quechua, el idioma xánica, el idioma shipibo. En cuanto a la terminología, está bien, porque tienen ese estatus en nuestro país. ¿Bien? Entonces, para concluir esta parte, ¿qué podemos decir? Todos los idiomas son lenguas, pero no todas las lenguas llegan a ser idiomas. ¿Ok? ¿Se comprendió esa diferencia, chicos? Sí, profe. Sí, mis. Sí, mis. Excelente. Ahora vamos a hablar un poco del dialecto. Ustedes saben, chicos, que cuando una lengua tiene hablantes, siempre sufre modificaciones. ¿Sí o no? Siempre va a sufrir cambios. ¿Por qué? Porque tiene hablantes. Y cuando algo está vivo, es normal que sufra modificaciones. Lo mismo pasa con la lengua, ¿no? A propósito de la analogía. Entonces, como las lenguas tienen variaciones, vamos a denominar estas variaciones como dialectos. El dialecto es una variación lingüística. La pregunta es, ¿por qué, profesora? ¿Por qué se da esa variación o de qué depende esa variación? Pues hay diferentes factores, te comento. Por ejemplo, puedes encontrar factores sociales o factores regionales. Lo que nos hace clasificar al dialecto de dos maneras, como un dialecto regional o como un dialecto social. El dialecto regional es una variación lingüística que sucede por la ubicación geográfica de una lengua. Bien. Cuando una lengua se encuentra en un territorio, es normal que presente características de otras lenguas que están en su entorno, porque se asimilan esas características. Por ejemplo, el español que se habla en la selva generalmente se va a caracterizar por tener una entonación, un léxico que está más allegado a las lenguas amazónicas. ¿Y esto por qué se da? Justamente por la ubicación. Lo que pasa es que el español de la selva está en contacto con lenguas amazónicas. Entonces es normal que asimile esas características. Bien. Ahí hablamos de un dialecto regional. Variaciones que sufre una lengua por el contacto lingüístico que tiene con otras de su entorno. Bien. Luego tienes el dialecto social, llamado también sociolecto. Bien, llamado también sociolecto. Es una variación de la lengua que ocurre por factores sociales. ¿Qué tipo de factores sociales, chicos? Por ejemplo, el nivel académico. El nivel académico puede determinar la forma de hablar de una persona. Bien. Por ejemplo, un grupo de abogados, te hablo de profesionales, ya terminaron sus carreras, todos son abogados, ¿se va a expresar igual a un grupo de jóvenes en un nivel preuniversitario? ¿Se expresarán igual? ¿Hablarán igual el español? No, ¿verdad? No van a hablar igual el español. ¿Por qué? Porque los abogados tienen más léxico, ya han pasado por una carrera universitaria y deben manejar pues términos especializados en el área de derecho, lo que va a hacer que su léxico sea diferente. Bien. Ahora, no con eso estoy diciendo, ay, los abogados hablan bien
y los jóvenes preuniversitarios, no. No estoy diciendo eso, pero sí marcamos la diferencia. Entonces, ese es un caso de sociolectos. Bien, es un sociolecto que obedece a factores sociales, específicamente al nivel académico. Bien, ¿qué otro factor social podría determinar la forma de hablar? Por ejemplo, la edad. ¿No les ha pasado que a veces ustedes hablan de algún, a ver, de algún aplicativo, digamos, ahora que estamos con esto de que aparece todos los días hay nuevos aplicativos tecnológicos, ¿no? Y de repente tú estás hablando de un nuevo aplicativo que ha aparecido y le comentas a tu papá o a tu mamá y ellos no te entienden o no sabes a qué te refieres con esa denominación que estás empleando y tienes que explicarle todo, ¿no? Lo que pasa es que quizás por la edad ellos no tienen el conocimiento, ¿no? Eh, tecnológico que es de esta época, digamos, ¿no? No tienen esa información. Entonces, ahí hay como un desfase. Bien. Quizás lo percibas más si hablas con tu abuelito, por ejemplo, o tu abuelita, ¿no? Bien. Entonces, la edad también es un factor que determina la forma de hablar. El género. Los hombres y las mujeres no hablan igual. Bien. Los hombres entre hombres van a expresarse de una manera diferente a cuando hay un grupo de mujeres. Bien, hay estudios sobre eso. El género entonces también puede determinar tu forma de hablar. Sería otro sociolecto. Recuerda que es dialecto social o sociolecto. ¿Ya? La religión, chicos. Cuando alguien pertenece a un grupo religioso, una congregación religiosa, con los que pertenecen a su misma congregación va a tener una forma de hablar diferente. De repente le dice hermanito, ¿no? O usa frases que son propias de la religión, y esto se da porque son parte de un mismo grupo. Entonces, la religión también puede determinar tu forma de hablar. ¿Bien? Muy bien. Frente a esta situación de que hay varios dialectos, tiene que haber algo como un órgano regulador, ¿ya? No con esto te estoy diciendo que los dialectos están mal o están bien, ojo, es algo natural, entonces no vamos a decir si está bien o mal, pero tiene que haber algo como que uniformice a todos, que ahí es donde aparece este término de dialecto estándar. El dialecto estándar es el denominador común entre todos los dialectos que existen. Aquí, en el dialecto estándar, sí se habla de lo que es correcto o lo que es incorrecto. Bien, va a seguir las normas establecidas por la RAE, va a seguir las normas de la gramática normativa. Cuando tú empleas el dialecto estándar, tienes que respetar las reglas. O sea, es como decir que sigue el uso correcto de la lengua. Cuando te encuentres con preguntas en tus materiales sobre dialecto estándar, lo que te van a pedir es lo correcto o incorrecto, ¿ya? Entonces, el dialecto estándar es lo correcto, pero a ti te pueden decir, marque el enunciado que se encuentra en dialecto estándar, ya sabes, buscas lo correcto. O te podrían decir, identifique el enunciado que no se encuentra en dialecto estándar, ahí te pedirían lo incorrecto, ¿ya? Eso debes tenerlo en cuenta. Muy bien. Bueno, con ello ya podemos trabajar nuestro segundo ejercicio que quedó pendiente. A ver, ¿tienes un par de minutitos para ello?
Veamos. La lengua oficial de una nación se denomina idioma. Esto es verdadero. El código es el elemento de la realidad evocado en el mensaje. No, eso es el referente. La lengua es una capacidad o exclusiva del ser humano. No, eso es el lenguaje. La descodificación es un proceso psicobiológico que realiza el receptor. Esto es verdadero, ¿no? ¿Por qué? Porque el receptor interpreta, descodifica el mensaje. Entonces, tu respuesta parecía, no hay clave, me parece. Uy, no hay clave, chicos. Ya, entonces corregimos barquito, ¿ya? Detectaron bien, ¿no? Solo que a veces pasa, chicos. Ya está. Barquito. Listo. Ahora sí, tenemos un tercer ejercicio de aplicación. Tienes una pregunta sobre dialecto estándar. Ojo, esto implica conocimiento general, ¿ya? Si no puedes resolverlo, no te preocupes porque a lo largo del curso vamos a trabajar ello. Y el número 2 es teórico. ¿Bien? A ver, chicos, tienen algunos minutos.
Muy bien, ya tenemos respuesta. Veamos. Habrán muchos invitados en el evento deportivo. Esta oración es incorrecta. Se trata de una oración impersonal. Cuando tenemos una oración impersonal, siempre debe estar en tercera persona singular. Por lo tanto, descartamos. Les vieron en el parque el día sábado por la tarde. Los vieron, ¿no? Los vieron, por tratarse de un objeto directo. El objeto directo solo puede pronominalizarse por lolos, lalas. Nos emprestaron los plumones y las crayolas. Emprestar no es correcto en el español, el verbo es prestar. Me dejaste nerviosa por la noticia que me diste. Esta es correcta, ¿no? Sufrieron un accidente fortuito el día del concierto. ¿Por qué estaba mal, chicos, la E? Porque si es un accidente, tiene que ser fortuito. Había redundancia, ¿no? Muy bien. La comunicación es un proceso que solo ocurre en grupos humanos. Esto es falso. Hemos dicho que todos los seres vivos se comunican. Solo algunas lenguas del mundo presentan variaciones. Falso. Todas las lenguas del mundo van a tener variaciones. En la comunicación lingüística no se emplea ningún código lingüístico. Falso. Sí se emplea un código lingüístico. La lengua se caracteriza por ser un producto histórico y social. Verdadero. Son dos características que hemos mencionado. Los dialectos pueden ser clasificados como geográficos o sociales. Verdadero. Muy bien, chicos. Excelente trabajo. Vamos a abordar ahora el tema de las funciones del lenguaje que está más relacionado a la parte pragmática del lenguaje. Bien, son 6 estas funciones. La representativa, la apelativa, la expresiva, la estética, la metalingüística y la fática. Quiero que te enfoques en que en cada una de estas funciones destaca un elemento de la comunicación. Eso es muy importante porque a veces las preguntas pueden ser directamente por la función o pueden ser por el elemento que destaca. Y el camino correcto es primero identificar la función. Para ello es importante que tú sepas cuál es el elemento que destaca en cada función del lenguaje. Hablemos en primer lugar de la función representativa. También es llamada como referencial o denotativa. Esta función se presenta cuando el emisor quiere transmitir información de manera objetiva. Por ejemplo, mañana responderán todos los formularios. El día sábado, Camila realizará la exposición. Te está informando algo. El elemento que va a destacar aquí es el referente. La función apelativa se presenta cuando se quiere llamar la atención o lograr algo en el receptor. Puede ser por medio de una orden, un pedido o una pregunta. Por ejemplo, amigos, deben estudiar mucho. Amigos, tú le estás dando una orden, ¿no? Deben estudiar mucho. Bien. ¿Cómo lo resolvió? Cuando planteas una pregunta, de una u otra manera quieres lograr algo en el receptor. Por ende, el elemento que destaca en esta función va a ser el receptor. También es llamada esta función apelativa o conativa. Luego tienes la función expresiva, llamada también emotiva. En esta función, el emisor expresa lo que él siente, da su opinión, expresa su estado de ánimo. Por ejemplo, me siento feliz por tus logros. Considero importante su opinión. Por eso es que el elemento que va a destacar en esta función expresiva siempre es el emisor. Luego tienes la función estética. La función estética o poética, ¿bien?, es la que se presenta en enunciados cuyo mensaje se ha elaborado usando diferentes figuras literarias y se ha logrado algo bello. ¿Bien? Lo encuentras en versos, en poesías, en refranes. Y el elemento que va a destacar es el mensaje. También podemos encontrar la función metalingüística llamada metaverbal o de glosa. Es cuando empleas una lengua para mencionar las características de la propia lengua. El elemento que va a destacar es el código. Por ejemplo, el verbo funciona como núcleo de la frase verbal. Es una característica netamente gramatical. Los adjetivos expresan características del nombre. Lo mismo.
¿Bien? Profesora, pero ¿no habría también función referencial? Porque me está describiendo, me está brindando información objetiva. Pues sí, también hay función representativo referencial, pero siempre vas a considerar la que predomina. Y lo que va a predominar aquí es el contenido. ¿Ok? Por eso es metalingüística. En la función fática, llamada también de contacto, lo que se hace es verificar el funcionamiento del canal o puede buscar iniciar o prolongar la comunicación. Por ejemplo, hola, ¿me oyes? ¿Estás ahí? ¿Me escuchas? Uno, dos, tres, probando. Verificas, ¿no? Si tu canal funciona bien. Por eso el elemento que destaca es el canal. Ahora, también lo vas a encontrar en enunciados, por ejemplo, que inician un acto comunicativo. Cuando dices buenos días, entonces estás tratando de iniciar un acto comunicativo. Son 6 funciones del lenguaje y en cada una de ellas va a predominar un elemento. ¿Bien? Con esa información trabajamos nuestro siguiente ejercicio. Hay que determinar la función que predomina en estos casos. ¿Bien? Tienes algunos minutitos.
Veamos. Vamos a corroborar sus respuestas. Ayúdame para terminar más rápido, por favor. Es un pedido, ¿no? Función apelativa. Muy bien. Los verbos se clasifican como copulativos y predicativos. Metalingüística. En el verano, María viajará al sur con sus familiares. Te está informando, ¿no? Es referencial o representativa. No por mucho madrugar amanece más temprano. Esta es poética o estética. Me siento muy feliz por todos tus logros, Camila. Esta es expresiva o emotiva, ¿no? Quisiera que se recupere lo más pronto posible. Estás expresando un deseo. Esta va a ser expresiva. ¿Y aceptaste la propuesta? Esta es una pregunta. Por lo tanto, va a ser apelativa. Muy bien. Excelente, chicos. Excelente. No sé si ha quedado alguna duda, algo no muy claro, como para explicar con más detalle. De no ser así, nos vamos a la parte práctica. Tenemos 12 preguntitas. Bien. Como les dije, ¿no? Vamos a desarrollar todas, ¿ya? Y entonces comenzamos. Bueno, nuestro cuadernillo comienza con una frase, ¿no? Dice, el lenguaje es un sistema estructurado en el que cada elemento solo adquiere sentido en función de su posición. Para los chicos que ya tienen más base de gramática, deben corroborar esto, por ejemplo, cuando a veces tienen dudas sobre la categoría de una palabra o la función que desempeña. A veces decimos, no, en este caso es adverbio, en este caso es determinante, ¿no? Y va a depender mucho de la ubicación que tenga, el contexto que presente. ¿Bien? Pero eso lo vamos a corroborar más adelante. Bien, chicos, seguimos. Entonces vamos con la primera preguntita. Te doy un par de minutos para que puedas analizarla y luego trabajamos juntos. ¿Bien? Muy bien. Dice, la comunicación se define como el proceso que consiste en el intercambio de información entre los seres vivos. El sistema braille y el lenguaje de señas constituyen. El sistema braille es táctil, ¿no? Porque tú recibes la información por medio de la yema de los dedos, por los puntos que sobresalen en las hojas. Y el lenguaje de señas es gestual. Muy bien. Recuerda que son comunicaciones no verbales, ¿ok? Pese a que se llama lenguaje de señas, y ahí quiero hacer una aclaración, ¿por qué no se considera como verbal? En algún momento algún estudiante me preguntó. Lo que pasa es que el lenguaje de señas no es algo que ha surgido de manera natural, sino es un sistema que se ha inventado. Por ende, no podemos decir que es algo verbal. ¿Bien? Listo. Número 2. Analizamos la número 2.
Muy bien, excelente. La comunicación humana es un proceso social que consiste en la transmisión consciente de mensajes mediante un código verbal o no verbal. Tomando en cuenta esta aseveración, señale la alternativa que relaciona correctamente cada expresión referencial con su respectiva clase de comunicación. Un saludo con la mano alzada. Como implica un movimiento corporal, esta va a ser no verbal, gestual. Una noticia en el periódico. Esta es una comunicación verbal, pero va a ser escrita. La tarjeta amarilla del árbitro. Esta la vas a considerar como no verbal, pero es visual. Una entrevista a un actor. Esta es verbal, oral. Entonces tienes 1D, 2A, 3B, 4C. Bien. Número 3. Sobre los procesos de comunicación. Perdón, sobre los elementos de la comunicación. Veamos, corroboremos sus respuestas. En el proceso de la comunicación intervienen diferentes elementos. Estos son el emisor, el receptor, el mensaje, el canal, el código, el referente y la circunstancia. Según lo indicado en el enunciado, Ernesto me contó el lunes que postergaron el examen final. Los elementos subrayados son: Ernesto es el emisor, me va a ser el receptor. El lunes es la circunstancia porque me dice cuándo sucede el acto comunicativo. Y el examen final es a lo que se refiere el mensaje. Entonces va a ser mi referente. Tu respuesta aparece en la alternativa E. Muy bien. Pregunta 4.
Muy bien. Veamos. En el acto comunicativo, cuando el receptor recibe una orden o indicación por parte del emisor para que actúe de una determinada manera, tal situación se relaciona con la función del lenguaje denominada apelativo-conativa, donde predominaba esta función. Jimena se presentó en el concurso nacional de marinera, es representativo referencial porque te informo. El verbo transitivo exige la presencia de objeto directo, es metalingüística. Desafortunadamente no cumplimos los requisitos, es expresiva, porque el adverbio desafortunadamente da un punto de vista. Querida amiga, por favor, completa las fichas técnicas. Aquí sí tenías la función apelativa. Muy bien, muy bien. Nunca practicamos ningún deporte en aquella academia. Función representativa. Muy bien, chicos, excelente. Vamos con la pregunta 5. Muy bien. Dice, en el enunciado, me gustaría visitar a mis abuelos en Ica. La función que va a predominar es la función expresiva. Excelente. Porque dice me gustaría, está expresando un deseo. Vamos con la preguntita 6. Muy bien, veamos. Hay que identificar las funciones de estos casos. En ese terreno construyó una casa grande. Esa te está informando. Es representativo referencial. Ana, envuelve los regalos, por favor. Esa es apelativa porque está pidiendo por favor. Me siento muy apenado con esta situación. Es expresiva, ¿no? Entonces, tu respuesta correcta aparecía en la E. Muy bien. Excelente. Vamos con la pregunta 7.
Veamos. Resuelvan todos los ejercicios de la separata. Función apelativa. ¿Ok? Está dando una orden, ¿no? Me y te son pronombres personales átonos. Función metalingüística. Creo que es muy importante su comentario. Está dando una opinión. Función expresiva. El evento se realizará la próxima semana. Representativa. Muy bien. Entonces, tu respuesta correcta aparecía en la E. Enanito. ¿Bien? Muy bien, vamos con la preguntita 8. Lo mismo, clasificamos. Muy bien. Veamos. Fernanda, llámame a la brevedad posible. ¿Qué elemento destaca? Te comentaba que para identificar el elemento, primero debes hallar la función. Entonces, en llámame es función apelativa. El elemento que destaca es el receptor. El núcleo de la frase nominal es el nombre. Hay función metalingüística. El elemento que va a destacar es el código. Bien. Quisiera poder ayudarte siempre, Francisco. Función expresiva, ¿no? Está diciendo lo que siente. Entonces, el elemento que destaca es el emisor. Los resultados no fueron lo que esperaban. Te está informando sobre algo. Función referencial, destaca el referente. Tu clave aquí era dadito. Buen trabajo, chicos. Pregunta 9. Funciones.
Muy bien, veamos. ¿Podrías comprar un nuevo televisor este domingo? En ese caso, como es una pregunta, es función apelativa o conativa. Observa que aquí aparece con su otra denominación. Por eso es importante conocer las denominaciones alternativas. En la feria artesanal, ellos compraron esas chompas, está informando. Entonces tiene función representativa. Hay 5 fonemas vocálicos en la lengua española. Tienes función metalingüística. No por mucho madrugar amanece más temprano. Es un refrán. Habíamos comentado que los refranes presentan función poética. Bien. Entonces acá tienes 9, barquito. Pregunta 10. Pregunta conceptual. Bien. Veamos. Es un sistema de signos lingüísticos. Este es el concepto que corresponde a lengua. Bien. Ya está. ¿Es la lengua oficial de una nación o país? Corresponde a idioma. ¿Es el uso concreto de un código lingüístico? Esto es el habla. ¿Es la facultad lingüística exclusiva del ser humano? Este es el lenguaje. Entonces tu respuesta aparece en Barqui. Vamos con la pregunta 11. También los elementos. Esto ya lo trabajamos juntos. Me siento muy agradecido por tantas muestras de apoyo. Función expresiva, el elemento que destaca va a ser el emisor. Elías trajo sus cachorros para que jueguen en el parque. Te está informando. Función referencial, destaca el referente. Marcia, ¿crees que es necesario evaluarlos nuevamente? Función apelativa. Destaca el receptor. Obras son amores, que no buenas razones. Ese es el mensaje, ¿no? Entonces en la 11 tenías dadito. La última pregunta tiene que ver con dialecto estándar. ¿Bien? A ver.
Veamos. Hubieron muchos asistentes en la conferencia. Recordemos lo que mencionaba en un ejercicio similar en la teoría, ¿no? Cuando se trata de una oración impersonal, el verbo siempre debe estar en tercera persona singular. Descartamos. Me alegro de que reunieran todo el dinero. Este fenómeno se le considera como el dequeísmo. Hay uso incorrecto de la preposición de delante de la conjunción que. También era incorrecta. Me preocupó lo que dijiste en la casa de los primos. No es correcto colocar una S en la conjugación de la segunda persona de los verbos en el pretérito perfecto. Es me preocupó lo que dijiste. Bien. El alumno, que su padre es abogado, es bastante responsable. ¿Qué sucede ahí? Que su no es correcto. Para eso tenemos un relativo que marca posesión, que es cuyo. El alumno cuyo padre. ¿Ok? Y la respuesta correcta aparecía en la E, ya que arguyendo es una flexión correcta del verbo arguir. ¿Bien? Bien, chicos, no sé si ha quedado alguna pregunta, alguna duda antes de terminar con nuestra clase. ¿Todo claro? Todo claro, profesora. Sí, Miss. Sí, profesora. Bien, excelente, chicos. Entonces ha sido un placer trabajar con ustedes. Nos encontramos la próxima semana para hablar sobre la realidad de las lenguas en nuestro país. Bien, cuídense muchísimo, chicos. Que Dios los bendiga.